Amado Padre, que tu luz ilumine nuestras mentes para así tener un mayor discernimiento de tu mensaje, enriqueciéndonos así para poder sembrar tu palabra en toda la humanidad. En nombre de tu amado Hijo Miguel. Amén. Amén. Bueno, Muchas gracias, Miriam. Amén. Adelante, Miguel, disculpa, adelante. sí, Jairo, he cambiado un poco el guión porque me apetecía más tocar, pero como no hay nada programado y estamos de una manera improvisando, mira, a mí me gusta mucho, os voy a leer un pequeño texto que está en el párrafo 48, 7.2, que nos dice así, dice, no hace mucho tiempo, mientras me hallaba ejecutando una asignación en el primer mundo de estancia de Satania, tuve ocasión de observar este método de enseñanza. Estábamos ya cuando dan las primeras clases en la Moroncia. Dice, y aunque no es permisible, aunque no me permiten que presente el contenido mota de esta lección, sí que me permite mostrar las 28 declaraciones de la filosofía humana que este instructor morontial estaba utilizando como material de ilustración designado para a estos nuevos habitantes, nosotros, cuando vayamos ahí, del mundo de estancia en sus primeros esfuerzos por captar el significado y el sentido de la mota. Y de estas ilustraciones de la filosofía humana fueron, o sea, es un poquito de humanidades. Yo voy a ir poniendo cada puntito, le sacamos el jugo que podamos y después si el programa, ¿no? La reunión. Dice, en el 48.7.3, dice, y aquí, o sea, en cada punto podemos, lo que es bonito, a mí es que me encanta escucharos y poder aprender también de las aportaciones. Miguel, Sí. yo quería preguntarte, ¿qué entiendes exactamente tú por mota? O el grupo, más bien, ¿qué hay que entender por mota? Bueno, mota, tal como yo la entiendo, muy bien dicho, la mota la empiezo a construir en el momento que hago mi primera acción moral, creo alma y esa parte ya ha sido morontial. A partir de ahí, todo lo que sea que esté en armonía con mi espiritualidad y con la voluntad del Padre, de alguna manera vas creando esa mota. Es como yo lo entiendo, no tenéis por qué estar de acuerdo. Y después ya, cuando llegamos a que nos vamos de aquí, dejar electroquímico y damos el siguiente paso, es cuando nos encontramos a estos maestros, estos ilustres maestros, que hacen un contraste de lo que es nuestra filosofía humana en un interior, porque están hablando aquí, lo deja muy claro. Ellos contrastan nuestra filosofía humana superior con la mota moroncial más inferior, para que haya un contraste y que no sea un golpe así de decir, bueno, si de pronto entramos en la moroncia o la morontia y nos meten un nivel filosófico morontial muy superior al nivel que nosotros hemos dejado aquí en la Tierra, pues no nos enteraríamos de nada. Sin embargo, tal como nos dice aquí, bueno, primero, Ricardo, no sé si, hermano, si te ha quedado, o sea, tengo un trabajo hecho con la mota, o sea, un trabajo que hicimos una presentación hace ya unas semanas, bastante completo. Vale, yo te voy a decir, voy a plantear algo entendido, digamos, por mota. Entonces, que mota es como es la revelación, aquí en nuestro medio, ahorita, ¿verdad? La revelación sustituye, porque no tenemos la mota nosotros, que es la que yo lo que entiendo es que me va a permitir identificar y entender mejor entre lo que es la ciencia y lo que es, digamos, la religión. Y que en el caso es la revelación la que está sustituyendo a esa mota que ya a nivel morontial, pues claro. Se me hace como que es un filtro, no sé, ¿verdad? Por eso yo hacía la pregunta
Yo estoy leyendo un poquito sobre eso y tenía esa sería de las inquietudes que tendría para aprender realmente que debemos entender por la mota. Sí, sí, es que lo has dicho bien, o según yo lo entiendo, vuelvo a repetir. O sea, el nivel de filosofía que tengamos aquí, ya entrando en tema de Urantia, el libro de la revelación es lo que más se acerca como parte humana a lo que es el nivel más bajo de la mota. Quiero decir, es que no sé, ahora no tengo aquí toda el trabajo que hice, que sí, que lo has dicho bien, y yo creo que lo entiendes bien, o por lo menos yo lo entiendo así. O sea, nuestra revelación es el nivel más bajo que como humanos podemos tener para llegar a entender un poco la mota moroncial. Que no es la moroncia, o sea, entramos en la moroncia y ahí está nuestra escuela de aprendizaje hasta finalitarios, ¿no? Pero sin embargo, que lo dice así, que es el nivel más bajo de moroncia, pero de todas maneras también nos dice que cuando hacemos nuestra primera acción moral, creamos alma y alancia. Claro, y dentro de esa moroncia repercute también en lo que es en sea su parte proporcional de mota. Quiero decir que cuando ya haces acciones morales superiores a lo que es la convivencia cotidiana, estás creando alma y de alguna manera yo entiendo que estás empezando a construir con pequeños granitos de mota, ¿no? Aunque para el humano es difícil comprender, pero bueno, el libro, la revelación nos lo explica bastante bien en la mota. Lo que pasa es que yo no me gusta llevarlo casi nunca al plano intelectual. Como ha dicho Jairo, a mí me gusta entenderlo y sentirlo con el corazón. Y eso ya es un poco más complicado. A veces necesitamos más la teoría para poderlo llevar a la práctica. Pero en mi experiencia lo veo y lo siento así. Jairo. Nada, Ricardo. Gracias. Bienvenida, María Auxiliadora. Se me escapaba por allí. Sí, mire, para mí la mota siempre ha sido un misterio en cuanto a la definición. En mi forma de pensar, yo primero debo conceptualizar. Sentir como Miguel, no, yo primero conceptualizo, es mi mecanismo mental, no tiene por qué ser igual en todos. Lo que no entiendo con la razón me produce insomnio. Y a mí definir la mota me ha producido insomnio, porque no la he podido agarrar de manera concreta, definir. Para mí, la mota es la forma de pensar, de razonar, de comprender, de pensar. Cuando estamos aquí en el plano físico, es esa forma de comprender, de analizar, de pensar en las realidades que escapan a esta realidad que nos rodean, al mundo físico. Y cuando estamos en el plano morontial, cuando resucitamos en la mota allá, además de ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionar, de entender y de comprender la realidad que nos rodea, también entonces caemos en lo que nos dice Miguel. Es la forma de comprender los niveles más bajos comprensión son los que están relacionados con el mundo físico y los niveles más altos de comprensión del mundo físico son los que están más relacionados con las formas más simples de comprensión cuando vivamos allá y estemos en el mundo morontial. Para mí, una forma de pensar, de comprender, de analizar es el mecanismo mental entender la realidad. Esto yo lo veo, es el concepto que me he formado o el mejor concepto que me he formado para tratar de entender ese término mota moroncial porque para mí todavía sigue siendo abstracto.
Adelante, Miguelito, gracias. Yo os hago un trato, no tengo ningún problema. Tengo ahora mismo en pantalla el trabajo que hice con la mota. Si en lugar de en la propuesta inicial queréis que lo comparta, lo podemos ir leyendo entre todos. Lo dejo a vuestro criterio. Yo estoy de acuerdo. Recuerdo que esto es libre y podemos conversar sobre lo que salga, lo que resulte. Y la pregunta de Ricardo, mira, nos lleva, porque nosotros leemos y leemos y pasamos por arriba de las palabras. Y bueno, no nos detenemos a pensar en el significado, en lo que nos quieren decir los reveladores. Nos guiñamos detrás de la palabra. Pero cuando lo hacemos, entonces viene a nosotros ese conocimiento que estaba allí, pues esperando que lo descubriéramos. Adelante, Miguelito. Bueno, yo no sé qué opinan los demás. Está bien. Yo de acuerdo. Está bien, de acuerdo. Sí. Entonces le damos a la mota, entonces. Démosle a la mota. Venga, pues entonces. Mira, mota aquí en El Salvador tiene otro significado también, ya saben ustedes, ¿verdad? No. Ah, no, aquí no, en Es Argentina no. es una manera que se le dice a la marihuana, la mota. Mundialmente conocido así. Mira vos. Bueno, Miriam, si puedo compartir pantalla. Sí, está para compartir, está. Ah, vale. A ver, un momento. Bueno, ahí está. Esto, ahora no recuerdo dónde hice esta presentación. No era una presentación, era un compartir, ¿no? El momento que no está bien centrado el texto. Ahora. Bueno, pues ahí está. Si me permitís, yo voy leyendo el texto y si en algún momento, quiero decir que lo mismo nos ocupa bastante tiempo, pero si en algún momento queréis despejar alguno de intervenir, pues bueno, ya lo ha dicho nuestro hermanito Jairo. Yo, como eso, lo voy a leer, os lo voy a leer. Dice, en referencia, bueno, tengo que decir que estos párrafos tienen la referencia durante pero no son literalmente exactas al libro. Yo cuando hice este trabajo, cogí la versión del 93 latina, la europea y la internacional del 21 con un diccionario, con la RAE y sus sinónimos. Y entonces salió este trabajito. Está muy, muy, muy en línea con lo que nos dicen cada una de lecciones hechas en español. Pero si buscáis no será literal. Bueno, dice, en referencia a las aparentes imperfecciones de los mundos físicos, no penséis que Dios sea imperfecto. Estas deficiencias que observáis son inevitables y pasajeras si fuera una película eterna. ¿Me permites, Miguel? Sí. Y vamos a conversar sobre este párrafo. Wow, entonces, vale. Sí, bueno, José, te esperamos entonces. Bueno. José va a retirarse a cumplir compromisos y si le da el tiempo se nos une nuevamente. Observen esto, en alguna ocasión he oído que algunas personas, a consecuencias de algo que les ha oído, algo en contra de sus intereses, dicen, ¿por qué Dios permite esto? Conocemos a una persona que vio un niño, el único que tenía, y dentro de su dolor de madre, que es diferente al dolor de padre, pues, y su desesperación de esto, si Dios fuera bueno, no permitiera estas cosas. Bueno, son situaciones que no vamos a calificar porque cada quien es como es. Pero observen, eso tiene relación con este primer párrafo, porque nosotros pensamos
En algún momento hemos llegado a pensar, bueno, si Dios fuera perfecto, nos permite aquellos agnósticos, ateos, o que se manifiestan en contra de la existencia de Dios a situaciones para argumentar a su favor. Y como nos dice el revelador allí, eso es una aparente imperfección. En el estado actual, estos 7 superuniversos son imperfectos y nosotros, los seres finitos evolucionarios, somos imperfectos. Esa es nuestra situación actual. Pero la meta es la perfección, no la perfección donada, regalada. Es la perfección de logro, perfección ganada. ¿Cómo ganamos nuestra perfección? Bien, cada vez que logramos dominar un ataque de ira, estamos perfección dentro de nosotros y para con nosotros. Esa es una batalla que se libra y se gana o se pospone, para no decir que se pierde, todos los días. Y en la eternidad, porque allí el revelador termina esa primera frase con la palabra eterno. Pero en la eternidad, para Dios, nuestro Padre Universal, esto a lo mejor parece como un sueño. Soñé que había criaturas imperfectas, pero abro los ojos y son perfectas, porque nuestro Padre Creador es la eternidad, es el infinito. Solo para nosotros, estas inevitabilidades, imperfecciones, pues son reales porque constituyen nuestra realidad. Están en el medio ambiente, están en nuestra mente, están en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Para nosotros son reales, para nuestro Creador, pues son aparentes en la eternidad. No sé si quieren opinar algo más de este primer párrafo. Pero para lo finito es inevitable. Es que pero yo es lo que entiendo, ¿verdad? Que para el nivel finito, es decir, el nuestro, ¿verdad? Es inevitable que eso Claro. se dé, Claro, que esa situación esté. como las inevitabilidades aquí, inevitabilidades son cosas esas cosas inevitables son las que nos van a permitir aprender y hacer una comparativa de contraste para saber el camino que elige cada uno. Tenemos libre albedrío para decidir lo que queremos en cada una de nuestras vidas, ¿no? Pero esas inevitabilidades tienen que existir como ejercicio de experiencia, porque para eso nos ha hecho el Padre, nos diseñó inteligentes y no unos muñecos manipulables. Claro, y que se dan en el nivel finito, entiendo yo, ¿verdad? Es decir, Claro. porque sin eso queda siempre lo que decía Jairo, la inquietud, ¿va? Pero ¿por qué lo permite Dios? ¿Permite esto? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es de ubicarlo también en el contexto que realmente se daba, porque si no, incluso cuando leí ahí que decía, es como si fuera una película eterna, pues, o sea, bueno, esto nunca va, ¿verdad? Pero está bien, va, yo por ahí entiendo. Pero a mí me da que pensar que nosotros a nivel urantiano, que ya como conocedores del libro, pensar, es que yo ya ni me lo cuestiono ni me lo planteo, de que nadie le pueda echar las culpas. Bueno, aquellos que no conozcan a Dios, que no conozcan un mínimo de espiritualidad, sí pueden decir, Dios, ¿por qué me esto? Pero aquellos que no creen, no sé por qué es lo que pasa. Hay infinidad de gente que dice que no cree y cuando tienen un problema, Dios mío, ayúdame. Quiero decir que es o es una costumbre o es una frase hecha, ¿no? Pero que aquella persona que es consciente de que tiene libre albedrío, que eche la culpa arriba de todo lo que le está pasando, cuando debería ser consciente de que todo lo que pasa a tu alrededor es el fruto, es la cosecha, el fruto y la cosecha de lo que tú estás haciendo en tu día a día, salvo una inevitabilidad, es fruto de tu acción diaria. O sea, no
no entiendo que nadie pueda decir, padre, tú tienes la culpa. O sea, es que a mí me sobra ese comentario. No, perdona, fíjate que yo estoy, ahorita Jairo, ¿sabes? Yo me metí en un grupo de esos católicos así tradicionales y precisamente por eso lo saqué ahorita. Alguien ahí que manifestó eso. Claro, ellos no conocen el libro de Urantia, no manejan. Hay un montón de cuestiones que no manejan, pero sí, mucha gente piensa eso. Ahora, ya un urantiano, ¿verdad? Que no, como tú dices, no lo logra entender, bueno, ahí es otra cuestión y estoy de acuerdo contigo en eso, pero el resto de la gente que no conoce, que no ha tenido contacto con el libro, tiene una serie de cuestiones que, bueno, poco difícil de entender, como tú dices. No, yo lo entiendo bien, creo equivocarme, pero no tengo ninguna duda sobre el tema que estamos ahora debatiendo en estos comentarios que estamos haciendo. Lo tengo claro. Yo tengo libre albedrío, yo tengo voluntad de decisión y yo soy el único responsable de casa en mi vida, salvo que salga a la calle y me pille un coche. Eso no lo puedo evitar. Pero en lo demás, en lo que concierne a mí, yo soy el único responsable, para bien y para mal, de mi acción de cada día. Y a lo largo, o sea, siempre... Es como yo pienso, ¿no? Pero ya digo que, como siempre, que es mi manera de pensar muy, muy privada y particular. Bueno, si os parece, seguimos. ¿Cómo es, Jairo? Excelente, está bien. Si no hay aportes, continuamos. Gracias. Bueno, pues dice, el proceso de interrupción de efectos, por un lado dice interrupciones de efectos y por el otro continuidad, percepción, permite adquirir a la mente finita, a la nuestra, fugaz visión de la realidad divina en el espacio-tiempo. ¿Cómo interpreto yo este párrafo? Por abreviar un poco. Interpreto que, como hemos antes con las frecuencias, en base a nuestra coherencia con nuestros valores, si nosotros somos personas neutras, que no nos preocupamos de los demás, bueno, y que me dejen vivir, o tienen algo de maldad, o son en neutro, y otras personas que se preocupan de los demás, practican a lo mejor muy suavemente pues el amor al prójimo, generosidad y tal, pues dependiendo del nivel de cada persona es cuando aplica esa fugaz visión de la realidad divina en base a cada vez más personas. Nos vamos acercando a esa realidad divina, pero aquí en el espacio-tiempo, ¿no? Una fugaz divina, una realidad divina en el espacio-tiempo. ¿Eso cómo se consigue? Pues en base a ser buena persona, en base a hacer las cosas bien según los valores de cada uno. Y cuando ya conocemos la realidad del Padre, la realidad del libro de Urantia, pues eso nos compromete y nos hace más responsables para ser coherentes con esta fugaz visión de la realidad divina en el tiempo. No sé si lo veis así. Permíteme, Miguel, yo lo veo de esta manera, ¿no? Como bien lo dijiste hace rato, cuando nosotros tomamos nuestra decisión moral, cuando estamos ante la alternativa de elegir o tomar una decisión que perjudicará a otro o nos perjudicará a nosotros y tomamos la decisión que favorece a esa otra persona o nos favorece a nosotros, hemos realizado nuestra primera decisión moral. Entre el bien y el mal, nos hemos decidido por el bien. A partir de allí comienza, probablemente en nuestro subconsciente, comienza un crecimiento imperceptible, porque nosotros, como bien decías tú hace rato, negamos a Dios, pero cuando nos sale un delincuente de la noche armado, pues lo primero que pensamos es en el ángel de la guarda, para que nos proteja y nos salve de ese peligro. Entonces, dentro de esas contradicciones que creo que tú le llamas interrupciones de efectos, y lo que aprendemos
y los valores que creamos en cada una de esas interrupciones, se forma una realidad que es el alma, y esa alma nos va acercando por fe, por la razón que y de la manera en que nosotros lo entendamos, nos va acercando a eso, a esa realidad suprema que nosotros ahora como el Padre Universal Dios, pero que si estuviéramos en otra religión le llamaríamos Jehová, o le llamaríamos Yahvé, o los diferentes nombres que utilizan en otras escuelas filosóficas. Eso es para mí entonces esa visión fugaz, y el término fugaz yo lo veo como percepción. De pronto, algunos de nosotros habremos experimentado el fenómeno de que estamos leyendo un párrafo del libro antes y ese párrafo causa una sensación que podría erizarnos la piel, podría causarnos un sentimiento como un sentimiento profundo, un sentimiento de pena, un sentimiento de solidaridad. Ese momento de ese sentimiento como eh, como una manifestación fugaz de ese contacto con esa realidad superior que podríamos darle los mundos espirituales, los mundos internos, el ajustador, el espíritu de la verdad, con esas realidades superiores. Es como yo veo como interpreto este párrafo que acabamos de leer. Sí, de No todas sé maneras, Jairito, de todas maneras, interrupciones de efectos y fugaz visión, si no es literal, son sinónimos que corresponden a la expresión del libro. Ahora estoy abriendo el libro para comprobar si es la literalidad, porque tampoco he hecho grandes reformas así a mi tío. Quiero decir que se ajusta mucho a lo que es el texto. Interrupciones de efectos va en contraste con continuidad perfección. ¿Qué quiere decir interrupciones de efectos? Quiere decir que somos humanos, nos equivocamos, y en la carrera o en la evolución espiritual, cuando nos equivocamos, hay interrupciones debido a esos defectos. Quiero decir que, y en contraste con, si no nos equivocamos, si hacemos nuestros deberes morales bien hechos, es cuando hay esa continuidad perfecta que nos permite esa fugaz visión, o como tú has dicho, no me acuerdo de la expresión que has dicho, has buscado una analogía buena de fugaz visión. Yo ahora, en fin, quería decir solo eso, que es que de la mota tiene su qué. Ha sacado un buen tema el hermanito Ricardo. Yo, si queréis, ahora voy a ver si soy capaz de... No sé si lo voy a... Fíjate que yo entiendo que ese párrafo le da validez a la inevitabilidad. Inevitabilidad. Sí. Cuando vos has puesto esa composición, digamos, de interrupción, y por otro lado la continuidad, perfección, y ahí entra la mente, ¿verdad? Y esa inevitabilidad, porque dice, si es la fe, no sé qué, dice, entonces tal, va, o sea, por ahí ya aplicada la inevitabilidad. Me queda más claro, con este párrafo me queda más claro lo que es la inevitabilidad. Sí, siempre quedándose que donde hay la carga del mensaje más bonito de este pequeño párrafo es que a base de interrupciones, defectos, continuidad, perfección, ese contraste de experiencias que vivimos es la que nos va haciendo que tengamos esa percepción de poco a poco. O sea, es suave, vamos, es que como todo, o sea, nadie nace enseñado. Quiero decir que, y lo que vivimos ahora a nuestras edades es el fruto de nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. Luego nosotros no éramos igual. Yo de 20 años
era un rockero, no he fumado nunca porros y esto, pero era un rockero y todo esto, ¿no? Pero hoy en día no, ya mis gustos son diferentes, mis afines y todo es totalmente distinto. Bueno, veo que Alicia quiere también comentar algo. Sí, sí. Yo no me complico tanto como ustedes cuando lo he puesto porque tengo menos lectura del libro. Cuando lo leí, porque ya he leído todo el libro, yo entendí que la mota morontial era la creación de valores, en mis palabras, no usando esas palabras. De tal manera que nosotros teníamos sobre una línea de valor, poner el altruismo, tenemos una pequeña y podemos hacer uso y mostrar eso, vivir eso en una porción pequeña. Pero nosotros en la vida posterior a la muerte, en la vida morontial, aprenderíamos a crecer eso hasta que llegara a su nivel perfecto. Eso es lo que yo comprendí. No, Ahora sí, ustedes me abren otra. Yo pensaba que era la creación de valores. no, Por a esa ver, razón, si yo nací egoísta, si yo nací muy egoísta, por eso la inestabilidad te va a dar lo opuesto. Te va a hacer que tengas que dar, porque te duele, y entonces, por polaridad, por contraposición, vas a aprender a ser oso. Eso es lo que yo entendí con mis palabras. Si quieres, y si no, la vida te va a poner en tu sitio, o sea, o cambias, o la vida te seguirá dando por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pues sí, es que si es así, lo que pasa es que para entender bien la mota, en base a lo que nos ha, la inquietud de Ricardo, bueno, este trabajo ya digo que lo busqué, todo esto es un trabajo que hice de todo el libro. ¿Hay una interferencia por ahí? Sí. ¿Me permite, Miguel? Sí, claro. No es mi micrófono porque lo apagué. Yo abrí mi micrófono. Yo creo que la mota es la creación de los valores que va humanamente estableciendo, vinculando, relacionando, integrando en esta vida. Y tiene eso que ver desde mi mirada, con esta conexión de estas agencias, de estos seres invisibles, los ayudantes de la mente. Porque el Padre, cuando hace llegar el ajustador del pensamiento a nosotros, recuerden en el libro que lo dice claramente, él ya tiene en claro la volición que hay en ese ser humano. ¿Cuál es la voluntad del sujeto en el cual va a regalar esta asistencia invisible que es la del ajustador del pensamiento? El término volición tiene que ver con la voluntad. ¿Cuál es la voluntad interna del ser humano en el cual llega esta presencia infinita y también acompaña los ayudantes de la mente, el Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad? Y creo que ahí tiene mucho que ver también los ayudantes de la mente. Yo he leído bastante estos documentos. Hay 25 o el 36 que habla específicamente del espíritu materno en torno a los ajustadores, a los ayudantes de la mente, que nos acompañan desde los 5 o los 6 años, más o menos. Entonces, cada vez van, no sé si poner el término ajustando, cooperando para que nuestra mente humana se eleve, se ajuste cada vez más a tener un puente, una relación con el pensamiento. Me temo que todos estos seres invisibles, que indudablemente están por debajo de la categoría de el ajustador
si bien son todos de luz, todos agencias o asistentes propiamente dicho del Padre, o sea, del Padre Celestial y de Jesús de Nazaret, tiene mucho que ver con la colaboración que nosotros brindemos a través de nuestra mente. Eso estimo yo, y con respecto a la mota, desarrollando aún acá en nuestra vida, yo entiendo que hermosearla, purificarla, transformarla, elevarla cuando ya... Gracias. Bueno, yo debo decir una... Perdona, Jairo, un segundo. Debo decir una cosa. La mota, el nivel de mota que estamos ahora considerando aquí, es el nivel más bajo de filosofía morontial de la mota. Es el nivel bajo en contraste con el máximo nivel, como ha dicho Jairo, que lo habíamos dicho al principio, con el máximo nivel de filosofía espiritual aquí. Como humanos, cuando nosotros queremos estar ya a un nivel súper de esa filosofía, de esa espiritualidad, no alcanzamos todavía casi el nivel de la mota moroncial. Quiero decir que para llegar a tener una idea más concreta de lo que es la mota, pues se debería leer todo el documento que, bueno, esta condensación que yo hice el documento, que creo que en su día se lo pasé a Jairo. Y Jairo, mira, he buscado literalmente y resulta que estas dos, esto que he puesto, dice una visión fugaz, bueno, interrupciones de efectos, continuidad, perfección, una fugaz visión de la realidad divina, el espacio-tiempo, es literal con el libro del 93 latina. Quiero decir que puedo haber cambiado alguna cosita, pero que normalmente me atengo muy seriamente. No me gusta echar mano de mi creatividad o cambiar o tergiversar según mi criterio. Esto es, hace una referencia literal a lo que no es el libro. Jairito. Excelente, Miguelito. Vamos a darle la palabra a María Auxiliadora, que levantó la mano desde hace rato. Adelante, Marita. Y luego yo quisiera complementar con otro aporte. Adelante, Mari. Buenas noches a todos mis amados hermanos. Yo, en conclusión, ustedes han estado compartiendo, yo razono lo siguiente. La mota, que aquí, en este nivel de finito, nosotros tenemos la filosofía, ¿verdad? Que es el estudio, avanzamos, profundizamos, tratamos de entender y de adquirir la sabiduría. Pues eso es lo que hacemos cuando llegamos a los mundos de estancia. Es la filosofía en un nivel superior y más avanzado. Pero ¿qué pasa? Que para entender la filosofía, así como para la mota, pues tenemos que vivir cosas. El ejemplo que ponía nuestro hermano Jairo en la primera intervención que él hace, ¿verdad? De una que se le muere un hijo y no entiende esa situación. ¿Qué le toca? Entrar en ese mundo de filosofía y entenderlo. Lo digo por experiencia muy personal. Mi hijo mayor partió a los 14 años en un accidente y yo en ese momento no entendía. La muerte es algo inevitable. Es una inevitabilidad. Entonces tenemos que vivirla y agradecerla, porque a través de ella podemos entender el propósito que hay en nuestra vida. Ese accidente que vivió esa señora y que viví yo en un momento dado, ¿qué hizo en nuestras vidas? Nos hizo pensar, nos hizo analizar, nos hizo buscar. Y en eso es que consiste esa fugaz visión. Es que hay que buscar para tratar de encontrar una respuesta. Y que no encontremos aquí, la vamos a encontrar o la vamos a ampliar cuando estemos en los mundos morontiales. ¿A través de qué? A través de la mota, que es la filosofía que tenemos que emplear ahora mientras estamos aquí en este plano. Entonces hay cosas inevitables que tenemos que vivir, sí, pero que a través de esas cosas inevitables, si
nosotros sabemos canalizar en nuestras vidas, nos van a ayudar a avanzar y a crecer y a entender. De manera que cuando lleguemos al amor, va a ser más fácil para nosotros terminar de entender lo que aprendimos o lo que comenzamos a analizar desde aquí. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Gracias, Marita. Yo quería agregar algo, ¿no? Recuerden que los reveladores ellos nos dicen en el prólogo que utilizan, este libro también lo dice, que debido a nuestra limitación de lenguaje, de vocabulario, porque eso es algo propio de los planetas de evolución, los planetas evolutivos, los planetas de habitación de seres mortales, ellos han tenido que utilizar palabras que conocemos con diferentes significados y nos han revelado nuevas palabras, nuevas frases. Una de ellas es la mota morontial. Y pienso que la mota no la debemos entender con un solo sentido, sino que su sentido en muchos casos variará de acuerdo al concepto, al párrafo, al texto, donde se esté pronunciando. A mí me gustó mucho el ejemplo que puso Alicia. Si entendemos como la forma de comprender la realidad, y cuando hablamos de la realidad hablamos de las personas, de los valores, de los objetos, de los ánimos, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestras emociones, hablamos de todo eso. Y el ejemplo de Alicia es muy claro. Nuestra mente material entendemos como caridad, o posiblemente entendamos como caridad, pues dar aquello que nos sobra. Bueno, tengo 2 monedas, necesito hoy una, la otra la doy porque hoy no la necesito. Pero en su significado más profundo y espiritual, eso será caridad. Dar lo que ya no necesito. Ese podría ser el nivel de caridad que alguien tenga acá, pero cuando vayamos a los mundos internos, a esos mundos moronciales, cuando estemos despejados del cuerpo, cuando ya no necesitemos más para comprar nuestras ropas, nuestros zapatos, nuestra casa, nuestros alimentos, entonces allí tendremos, especulo, tendremos otro nivel de comprensión de esa realidad que en el plano material llamábamos caridad. Y es eso, para mí es eso, la mota, niveles de comprensión de la realidad, niveles de interpretación, niveles de visión, que se entrelazan como es normal, porque en estos 7 superuniversos todo está entrelazado, no hay nada aislado. Y lo otro que quería decirles es con referencia al comentario de María Auxiliadora. Nosotros tenemos que ir superando etapas en la medida que podamos, de instante en instante, de momento en momento. No importa cuántas veces repitamos la lección, hay que superarla. En algunas escuelas filosóficas a eso se le llama morir de instante en instante. Es decir, comprender aquellas inevitabilidades, aquellos defectos, aquellas pasiones que nos llevaron una forma de pensar equivocada, errada, o nos causaron problemas, o están allí, como bien han dicho algunos, para enseñarnos y ayudarnos a crecer espiritual. Era lo que les quería agregar. Adelante, Miguelito, si no hay otro aporte. Sí, me ha gustado el ejemplo que has puesto de que cuando tienes 2 monedas sin una porque no la necesitas, pues ese nivel no llega a la mota. Eso como humanos ya sabemos, nuestra conciencia como seres espirituales y acciones morales deberíamos tenerlo, tenemos inteligencia y tenemos espiritualidad aquí en la tierra para saber que eso es egoísmo. Eso
no es generosidad. Dar de lo que te sobra no es generosidad. Luego, ni siquiera ese nivel nos acerca a la mota. O sea, tal como se desprende por cuando yo hice este trabajo, la mota implica, vamos, lo que hablábamos, no vamos a repetir más, ya no voy a redundar más. El más nivel, el nivel máximo de filosofía o de desprendimiento, generosidad, empatía que podamos tener aquí, no llega al mínimo nivel de lo que es la mota. El tema es que para eso tendríamos que más o menos todo y no nos dará tiempo. Gracias, Jairo. Y perdón por volver a repetir, a incidir otra vez en lo que estáis comentando. Bueno, pues sigo compartiendo con vosotros. Dice manifestaciones materiales de la divinidad que parecen incompletas para la mente del hombre, pues el hombre tal está acostumbrado a observar los fenómenos de la naturaleza a través de sus ojos naturales y sin la ayuda de la revelación. O sea, que está poniendo aquí la acción, perdona hermano Ricardo, está poniendo aquí la revelación, ya lo pone como un primer paso hacia la mota morontial. Dice, a través de sus ojos naturales, ayuda de la revelación, ni la mota morontial. Nos pone aquí dos conceptos y nos pone ya la revelación, lo que nosotros consideramos. O sea que, bueno, perdona, Ricardo, ya. No, fue involuntario lo que dices. No está bien, Miguel, vale, te entiendo, gracias. Bueno, pues sigo, dice, todo debería recordar que muchas de las ambiciones... Permíteme, Miguelito, que quisiera comentar algo sobre el párrafo anterior, que es una realidad. Nosotros percibimos la realidad de acuerdo a nuestra formación. Como les dije, yo soy de mente racional, yo no soy de mente emocional. Yo percibo la misma realidad. A Miguel y a Miguelito y a mí nos ponen la misma realidad al frente y yo la leo de una manera y él la lee de otra. Por eso, porque percibimos nuestra realidad a través de nuestra formación, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de entender la realidad. Y eso nos hace diferentes. Uno es lo que en ciencia llaman las diferencias individuales, en ciencia, en psicología, en filosofía. No recuerdo en cuál ramo de la ciencia le llaman diferencias individuales. Y si mientras estemos en el mundo físico será así, porque los ojos son los medios a través de los cuales de mejor manera percibimos la realidad. Es a lo que estamos acostumbrados. Gracias, Miguelito. Adelante. Y a ti, hermano. A ti, Jairo. No, nada. Dice, todo ser humano debería recordar que muchas de las ambiciones que predominan y desesperan a nosotros los mortales serán durante la carrera morontial y espiritual. Y sigue diciendo, en el mundo de estancia número 1, que es a donde vamos a ir cuando dejemos nuestro cuerpo electroquímico, en el mundo de estancia número 1, los seres morontiales ascendentes aprenden a socializar sus anhelos y ambiciones, aprenden a socializar sus anhelos y ambiciones que antaño eran egoístas y egocéntricas. Repito otra vez el parrafito. En la estancia número 1, los seres morontiales, nosotros, aprenderemos a socializar nuestros anhelos y ambiciones que antaño eran egoístas y egocéntricas. Dice, sin embargo, aquellos hechos sinceros que anhelabas hacer en la tierra, pero que por las circunstancias te impidieron realizar, nos dice que cuando hacemos el auténtico discernimiento de la mota durante nuestra carrera morontial, hay una interferencia muy grande. Por ahí, ¿alguien tiene el micro abierto? Es Ricardo Mejía. Ah, vale. Bueno, vuelvo atrás, dice, sin embargo, aquellos hechos sinceros que anhelabas en la tierra, pero que por las circunstancias te impidieron realizar, cuando alcances el auténtico discernimiento de la mota durante nuestra carrera morontial,
seguirás deseando hacerlas y te concederán todas las oportunidades para cumplir plenamente esos deseos del pasado, esos deseos que anhelabas hacer pero que no pudiste por las imperfecciones de la tierra, del humano y por las circunstancias, ¿no? Por algunas inevitabilidades y tal. Es que esto es puro oro, es una enseñanza y considerando que aquí, por mucho nivel que creamos que tenemos, todavía no llegamos al mínimo mota, a mí eso me llena porque me da una esperanza de más sabiduría, si es que la tengo o la llego a tener algún día. La mota ya es un nivel de sabiduría superior a lo que vamos a adquirir aquí en nuestra vida cotidiana, ¿no? Siempre, hermano. Volvamos al primer párrafo, que allí hay algo muy interesante. Nos dicen que las ambiciones que nosotros teníamos aquí en el plano, en el mundo de natividad, cualquiera que sea, serán superadas. Pero ¿cuáles son esas ambiciones? Esas ambiciones son nuestras aspiraciones materiales. Queremos tener una gran casa, un vehículo, un coche, dinero para llevar una vida holgada y no preocuparnos de cuando llueve. Pero que resulta que en la vida morontial ya no hay esas influencias externas, no se necesita el dinero, no se necesitará un coche, no se necesitará comer en demasía, no practicarás o tendrás que en algún momento dejarás de practicar la gula. Esas ambiciones serán superadas. Esas ambiciones puramente materiales. La idea de los viajes. Siempre quisiste ir a Rusia antes de que comenzara la guerra, pero nunca lo pudiste hacer. Visitar otro continente, ir a Disneylandia. Eso no lo pude hacer. Nos dicen los reveladores que cuando estemos en los mundos de estancia y en la medida en que vayamos progresando, viajaremos a otros mundos. Y esa ansiedad, esos deseos de viajar, que no son ni buenos ni malos, si los podemos considerar así, pues serán satisfechos. Y más aún, si te llevaste el anhelo, como dice un amigo mío muy querido, de estar frente ante Lucifer, darle la mano y pedirle que se arrepiente y que acepte la misericordia de nuestro Creador encarnado, o que le ofreció el Creador encarnado, pues ese tipo de deseo, de anhelo, ese tipo de anhelo que no se basa en una acción material, pues es muy probable que si las circunstancias se dan, logremos colmarlos, logremos realizarlos. Era de agregar con respecto a estos párrafos. Adelante, Miguelito, no sé si hay otro aporte. Bueno, parece que no. Dice, bajo la supervisión de los Melquisedec, aquellos ascendentes mortales atrasados en unificar su personalidad respecto a los niveles morontiales son orientados por los hijos materiales, dándoles una intensa formación para dichas deficiencias y yo diría diferencias también, ¿no? Porque dice, con la ayuda de los Melquisedec, aquellos ascendentes mortales, me puedo meter en el carro, atrasados en unificar nuestra personalidad, porque, claro, nos enseña la revelación, nos dice que cuando pasamos a la moroncia, llevamos el mismo nivel en que lo dejamos nuestro cuerpo físico y pasamos a la moroncia, estamos a ese nivel, dijéramos, de valores o filosófico o con tendencias humanas, bueno, que nos permiten ir a la moroncia. Y entonces ahí hay que nos habla de los hijos materiales que nos ayudan y nos forman
para que vayamos dando esas diferencias respecto a los que van más adelantados, ¿no? Jairo. Permíteme, Miguel. ¿Podrías colocar en rojo allí esa palabra, unificar su personalidad? ¿Dónde? Un momentito. La segunda línea, esa. Ok. Observen lo siguiente. El Padre Universal nos da la personalidad, el don de la personalidad. No, los reveladores nos dicen que esta personalidad esté desunificada, que esté desmembrada, que venga por parte. Entonces, ¿qué nos quiere decir el revelador allí? Con eso de unificar la personalidad cada uno de nosotros. Yo lo interpreto de la siguiente manera. La personalidad es única, invariable e indefinida. No la podemos definir, es un don. Pero nos dicen los reveladores que la personalidad unifica el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, el ajudador. ¿Qué significa unificar o cómo interpreto lo que significa unificar la personalidad? Bueno, los reveladores dicen que la personalidad unifica esos elementos. Para mí unificar significa que va trabajando sobre ellos hasta que llega un momento, el cuerpo, la mente, el alma y el ajustador del pensamiento trabajan al mismo nivel, al mismo ritmo, de manera coordinada, que lo que hace uno no perturba al otro, que lo que hace uno beneficia a todos los demás, no como ocurre ahora, que si el cuerpo nos pidió bastante licor, pues tomamos bastante licor y eso de alguna manera interrumpe o hace más difícil la comunicación con el ajustador. Aquí en el plano físico, pues el cuerpo anda por un lado, la mente por otro, el ajustador por otro lado tratando de unificarnos, ayuda de los ángeles y el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo y todas esas agencias o realidades espirituales que están allí para echarnos una mano, para ayudarnos. Entonces, por lo que entiendo del párrafo, algunos seres, algunos mortales, que llegan a los mundos de estancia y todavía no logran que esas realidades, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu funcionen de manera sincronizada. Y como les resulta muy difícil hacerlo, acuden en su ayuda adicionalmente los Melquisedec para ayudarnos a lograr eso que esa unificación que para otros fue menos difícil, pero por las razones que sean para otros les resulta más difícil. Interpreto esa frase de unificar la personalidad, porque la persona es un don único, indivisible, no está fraccionado. La personalidad unifica los elementos de la identidad y los elementos de la identidad son precisamente el cuerpo, el alma, la mente y el ajustador del pensamiento. Es como yo lo veo, no sé. Consuelo se nos tiene que retirar. Muchas gracias, Consuelo, por tu asistencia. Te esperamos en la próxima semana por acá, por esta sala. Gracias. Estamos perdiendo audiencia. No, muy buena, el apunte que has hecho, muy bueno, ¿no? La personalidad, que es eso, como una especie de código de barras que es invariable a todo lo largo de nuestra vida y después tenemos que ir vistiendo esa personalidad con sus distintos trajes, que es como has dicho tú, la parte física, en fin, y la espiritual. Bueno, pues no sé dónde había dejado, creo que aquí dice, creo que dice, ningún mortal ascendente abandona la sede central del sistema
hasta que los hijos materiales no han certificado el logro de la personalidad moral. Dice, un logro que consuma y completa la existencia mortal y sus experiencias en esa nueva carrera morontial. Ha ayudado al ajustador de pensamiento para alcanzar un excelente nivel de armonía y supercontrol espiritual. Esa es la mota. O sea que hasta que no tengamos ese nivel, los hijos materiales no nos darán el certificado, el visto bueno en nuestra carrera de ascensión de la mota, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. ¿Queréis aportar algo? Yo intento simplificarlo un poquito para no... Sí. Para no incurrir en detalles técnicos, sí. No, Quiero decir algo. para poder dar un poquito más, sí. Ajá. Adelante, Alicia. Cuando estaba leyendo hace un rato, vos, más o menos, Jairo, casi todo lo dijiste, pero eso de la personalidad, veo que es muy alta la vara que nos piden. Porque el que no lo logra acá en la Tierra, ese tema, unificar la personalidad, ¿qué quiere decir? Filosóficamente, somos como seres desintegrados. Pensamos una cosa, sentimos otra. Pensemos fácil. Una persona que es enferma de una enfermedad tiene prohibido comer determinados alimentos. Sin embargo, come automáticamente. Nosotros en investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, mesa servida con alimentos prohibidos para determinadas enfermedades, por ejemplo, una diabetes, pues vos no hablás que no se puede comer nada. Bueno, ahora pasemos a comer y todos los diabéticos van a ir y elegir la torta, el pan blanco, todo lo que sea, lo que le va a hacer mal. Porque así es la vida nuestra, nosotros vivimos inconscientemente. Nuestros actos no se condicen ni con lo que pensamos, ni con lo que sentimos. Entonces, el gran trabajo que tenemos acá es justamente unificar todo eso. ¿Y qué sería lo unificar, lo perfecto? Lo que nos piden acá es que trabajemos de acuerdo al espíritu. ¿Te acuerdas que en la Biblia dice, no sé si que dice, hago lo que no quiero? Viste que él mismo dice, hago lo que no quiero. Creo porque, que era Pedro. Pedro, viste, hago lo que no quiero, porque justamente uno se pone algo y las piernas lo llevan para otro lado. Y la boca, y la lengua, y la comida. O sea, hay una desintegración. Por eso te digo que la vara esta, hay que trabajar mucho en la tierra, por lo que dice acá, que el que no logra unificar es sometido a un entrenamiento intenso, dice, una intensa formación. Y si no llega a ese nivel, pues no le dan el certificado. Claro, pero aquí está diciendo Alicia que, o sea, no todos los que pasemos, y me meto en el carro porque yo quiero pasar, no sé si lo lograré, no todos los que pasemos, pero no quiere decir que yo cuando pase esté unificado en mi personalidad. No, pero lo que me falte lo tengo que terminar de machacar, de ganar allí. Para eso estarán los Melquisedec y los hijos materiales, para ayudarme a unificar esa personalidad, ya desde un enfoque espiritual, ya no desde un diabético, desde una persona que come lo que no puedo, que también, o sea, está claro que el ser humano, basta que tú le digas blanco y quiera el negro. Está, es por supuesto, ese claro. efecto de Pensá lo que dice más arriba. Más arriba que dice, tenés la ayuda de la revelación. Porque si vos no te unificas, quiere decir que tenés el pensamiento natural del hombre desintegrado. La integrada. Pero como vos tenés la revelación, tenés responsabilidad, te dice ahí. Entonces, por eso te digo que la vara es alta que se está pidiendo. Muy alta. Hay que estar en la tierra para la unificación. Y yo te hago una pregunta, ¿quién tiene esa coherencia y quién tiene ese equilibrio? Somos humanos, eso no me estoy justificando yo a mí mismo, pero sí soy consciente de mis imperfecciones y de lo alta que está esa vara, por supuestísimo que está altísima. Yo pienso que tenés responsabilidad, y tenés responsabilidad, porque has conocido esto.
Si Claro. nadie te lo hubiera mostrado, no sabrías, no tendrías ese nivel. No, no, Pero no. te lo mostraron, dio acceso a esto. Tenés, digamos, como que la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo posible, Claro. el mayor bien en todo momento. Ese mayor bien en momentos es la guía de la vida. Vos vas a hacer hasta el último aliento el mayor bien en todo momento. Si no llegaste a la unificación perfecta, bueno, pero vos te quedás tranquilo que has hecho el mayor bien en todo momento, Posible, sí. Claro. ¿no es cierto? Sí, aparte Yo lo que más sí. cuesta a los seres humanos es la coherencia, ¿viste? O sea, entre lo que se dice Exacto. y lo que se hace. Exacto. Porque Correcto. decimos cosas maravillosas y bellas, No, pero en el actuar, ahí es donde está eso realmente es. la esencia del ser, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo. Claro, Eso está diciendo el texto. Por eso te claro. digo que la vara está alta. Y Sí. nosotros que somos lectores de esta maravillosa revelación, tenemos que tenerlo siempre presente a eso, en todo momento, porque no podemos estar juzgando al otro, no podemos estar mirando en el otro, porque tenemos esta revelación que nos está marcando otra cosa totalmente diferente. O Y que no, aceptamos esto o bueno, o volvemos a la vida mundana que teníamos antes de y conocer. ya, Claro, aún Es algo que así queremos. todo, claro. aún así todo, la revelación no nos garantiza ese nivel, No, esa sí, unificación. No nos Así lo es. garantiza, depende de nuestro libre albedrío. Esa es la claro, responsabilidad que decía Alicia. O sea, es que el hecho de tener libre albedrío implica una responsabilidad enorme porque nosotros tenemos un despertar de conciencia en base a la revelación, algo claro. superior. No somos mejores, ni superiores, ni más altos, ni más guapos, ni más No, espirituales. no. Pero este texto nos carga de responsabilidad enorme porque tenemos claras los valores, la meta y el sentido de la vida. Y eso pues nos hace más responsables, pues sí. Sí. Pero vamos, Bien. nos estamos saliendo de lo que era el tema de la mota. Sí, sí, Y es adelante, adelante. personal, ¿no? Y es personal también. Totalmente, Sí, Es que esa es la totalmente. cuestión. Ese es el punto. claro. Eche la culpa al otro, Así lo es. lleva mal. No, pues Permíteme, Miguelito, solamente para acotar lo siguiente allí en ese párrafo que habla sobre los hijos materiales, que son quienes nos dan el certificado más abajo del 4578 segundo. Es que nos dan el certificado de graduación, por llamarlo así. Y nos dicen los reveladores que en el ser mortal, en su proceso evolutivo, pues no pasa de un mundo a otro de manera mecánica, porque pasó 10 días en uno, al vencer el 10º día, el día 11 va a aparecer en el otro. No, la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, para pasar de una esfera, de un mundo a otro, debemos lograr todas las metas que están establecidas que logremos en esa esfera donde nos encontramos. Por eso dicen los reveladores que Dios no excede la comprensión de las criaturas en un determinado nivel. Cuando estemos en un nivel, se nos exigirá cierta comprensión de Dios y de otras realidades, pero hasta allí, cuando hayamos logrado ese nivel de perfección, de sabiduría, de conocimiento, como le llamemos, entonces en ese nivel nosotros somos perfectos, pero allí en ese nivel, Dios perfecto en el paraíso. exacto. Vendrá una comisión, nos evaluará y si esa es la perfección que se tenía establecido, nos permite ascender a la esfera siguiente. Y nos dicen los reveladores que estas comisiones de evaluación persisten hasta
El circuito de mundos de Abona número 2, número 3, después que nosotros alcanzamos al Padre, o el mortalmente alcanza al Padre, logra la deidad, entonces después de allí ya no hay comisiones evaluadoras. Es el progreso espiritual el elemento que de manera automática nos conduce al circuito de mundos número 1 y luego esos logros espirituales a eso. Pero hasta allí, hasta el tercer circuito de mundos de Abona, siempre seremos evaluados como requisito para ascender a una nueva esfera, a la esfera subsiguiente. Era lo que les quería agregar. Gracias. ¿Puedo hacer un aporte, profe? ¿Sí? Bueno, Con todo gusto, Marta. Gracias. es que es tan bonito el tema y tan interesante todo lo que ustedes dicen. Yo recuerdo alguna vez cuando hablaste en el 96, yo tengo acá la notica, cuando hablaba que el progreso humano realmente se efectúa es mediante una técnica que es conjunta, y mencionan un término muy bonito, algo difícil pero bonito, que dice así: así pues parece que todo progreso humano se efectúa mediante una técnica junta de evolución revelacional. Y a mí me lleva mucho al tema de la mota, porque nuestra mente mortal, limitada, por todas estas consecuencias de la rebelión luciferina que nos afectó tanto hasta nuestra misma manera de ser, no deberíamos haber sido así, pero lo estamos sufriendo. Y sin embargo, tenemos todavía la posibilidad de empezarla a trabajar aquí. Y que esa parte a veces no la consideramos. Salirnos, o sea, cuando tú desarrollabas el tema de la fe de Jesús, tú hablabas, entonces quería como darles ese enfoque también, porque está muy interesante todo lo que dicen, pero fíjate que vino, lo enseñó y la vivió y nos dejó el mensaje, esa técnica llamada evolución revelacional. Es lo que quería comentar. Yo, hermanita Marta, yo te preguntaría, revelación, ¿cómo has dicho? Es que esa expresión es más latina que española. Revelación, ¿cómo? Evolución revelacional. Evolución revelacional. ¿Sabes evolución. dónde está el término? Mira, en el documento 100. No importa. Es que quería comentar eso, que revelación, evolución revelacional, yo creo que lo que estamos considerando aquí es la revelación del libro de Urantia y esa técnica, que no sé si es una técnica tipo fórmula o si es lo que vamos haciendo nosotros conforme vamos acercándonos cada vez más a entender y amar lo que estamos haciendo. Es decir, es que técnica parece como algo más no lo sé, es artificial, no me salía la palabra, cuando yo siempre desde la parte más sentimental creo que es muy sabio lo que tú has compartido, seguramente que lo pone así en la versión que estás leyendo, pero es lo que estamos haciendo, la técnica evolutiva, revelación evolucional, es lo que estamos haciendo, considerando, uniéndonos en grupo todas las noches para poder aportar y escuchar lo uno podemos o entendemos. Esa es para mí lo que significa esas dos palabras que tú has compartido, Marta. Es la técnica, es técnica, no es una fórmula, es algo tan bonito como espiritualidad y crecimiento interior, despertar de conciencia, esa es la técnica. De todas maneras, hay una esperanza cuando, bueno, a nosotros el libro nos menciona que nuestra mente humana no crea valores verdaderos, pero nuestra ciencia sí va a aportarle a ese supremo. Entonces, ahí es donde esa mota y ese aspecto de moroncia y ese concepto nuevo de ser
materia, pasar a espíritu, pasar a energía, es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar, ¿no? Entonces me salgo de estos chilitos, me salgo de mi lógica humana, más limitante humana, para considerar esos aspectos que decía el profe Jairo de tener esos nuevos vocabularios, pero volverlos vivenciales, ¿no? Entonces volvemos al tema, el libro tiene mucho concepto, pero ¿sabes cuándo comenzamos nosotros realmente a percibir la verdadera revelación desde el punto de vista morencial, o a empezarlo a interpretar cuando empezamos a vivirla? Wow. Totalmente. Tan bonito. Gracias. Excelente, Marta. Sí, has dicho grandes verdades. Cuando hablabas pensaba en mi funcionalismo mental. Lo que no entra por la mente me es difícil comprenderlo. Y es eso, es la mente, tenemos la mente allí como una gran muralla entre lo material y lo espiritual. Sí. Y esa muralla de alguna manera de ir saltándola, franqueando, perforándola para abrir un camino, y ese camino que nos permita ver esas realidades espirituales. Cuando digo ver, quiero decir comprender, sentir, percibir, entender. Es esa ¿Qué no vas a filosofía comer, bicho? humana, esa filosofía superior hemos llamado mota morontial. Y cuando el revelador habla de la técnica, yo entiendo que se está refiriendo de forma, no tal vez en su sentido técnico, como un conjunto de pasos como lo sería el método científico, hipótesis, antítesis y todo aquello, tesis, antítesis y todo lo demás, sino la palabra técnica como sinónimo de forma organizada de hacer lo que se hacer, porque cuando los reveladores hablan de que el gran universo es un mecanismo viviente, yo lo entiendo que no se están refiriendo a mecánico como una máquina que se mueve después que se programa, sino como una realidad que aunque no piense sola, actúa de manera inteligente. Y ese Como actuar de método. manera inteligente Como- ha sido inflado, ha sido investido por Dios, que es el creador de todas las realidades. Me encantó mucho tu intervención, Marta. Gracias. Adelante. No sé si Ricardo o Miguel van a aportar. No, yo solo quería, si vos lo ves desde la perspectiva de método, porque los Melquisedec sí dicen claramente, digo porque yo estaba leyéndolo ahorita, que la revelación es una y que esa va a ir progresivamente, que es lo que Marta ha aportado hoy, va progresivamente, eso se va a ir dando a nivel morontial, incluso hasta a nivel de Abona, como tú lo decías. Siempre, siempre. Es más, dice el libro, a mí me gusta esa parte cuando dice, aún no vayas ya de Abona a pasar, digamos, al paraíso, la revelación se puede dar directamente por el Padre, porque eso no sé, una cosa es la revelación, digamos, de época, pero realmente de persona a persona, bueno, y si no, el papel del ajustador. Pues sí, Bueno. Claro, Ricardo, y para todos, observen lo siguiente. Por la revelación no solamente debemos entender contenidas en el libro físico, sino también la percepción, no solamente de la realidad presente, sino de la realidad futura. Y esa percepción yo la entiendo como esa mota morontial. Cuando llegamos al paraíso, en algún momento, creo que es cuando recién llegado, nos dicen los reveladores que comenzamos un curso en axonidad. Bueno, mira, esto es tremendo, porque el allá de un curso, cómo tratar de entender el nivel axónito. El nivel axónito se materializará en los 4 niveles del espacio exterior.
Pero cuando lleguemos, ya se nos comienza a entrenar. Ahora, ¿en qué consiste ese entrenamiento, esa comprensión? ¿Qué realidades se nos van a describir allí? No lo sabemos, pero revelación, lo que recibimos en ese curso de axonidad, es revelación lo que aprende, la forma como adorar al Padre Universal, porque cuando llegamos allá, bueno, nuestros sentimientos se desbordan, nos dicen los reveladores, de tal manera que los, los cuidadores de la adoración, ahora no recuerdo el nombre concreto de esos supernafines primarios, nos tienen que llamar y tal vez, indicarnos de que no adoremos tanto ni en la forma que lo estamos haciendo porque se nos ha pasado la mano. Todo eso se nos ha pasado la mano adorando al Padre Universal, dicho de manera positiva, ¿no? Entonces, todo eso también es revelación, conocimiento de todas esas realidades.